que nos hemos puesto de acuerdo para sacar un texto de ley que además fue consensuado con el gobierno anterior, que ha sido asumido por el gobierno actual y que ha sido presentado por todos los grupos parlamentarios. Es una propuesta de ley que va a cambiar la vida de muchísima gente. Es una propuesta de ley que incluye la autodeterminación del género y la despatologización de las personas trans, que por fin las personas trans dejen de ser consideradas enfermas y el ejercicio de los derechos relativos a su identidad no dependa de la tutela de ningún tercero, de ningún médico, de ningún psiquiatra, de ningún psicólogo. Es una ley que viene a poner fin a las mutilaciones genitales de las personas intersex en la Comunidad Autónoma de Canarias. Las personas intersex, por si no lo saben, son aquellas que anatómicamente presentan alguna discrepancia con el modelo binario de hombres y mujeres que tenemos en nuestra sociedad y que son sometidas a cirugías muy invasivas para modificar sus genitales para que parezcan visualmente aceptables y asumibles. Y esa es una violación de los derechos humanos que es absolutamente intolerable, es aberrante y a la que con esta ley vendremos a poner fin en la Comunidad Autónoma de Canarias para que nadie más tenga que sufrirlo. Es una ley que busca la interseccionalidad y la transversalidad y que busca garantizar el principio de no discriminación en todos los niveles de la administración pública y de las políticas públicas, desde la educación y la sanidad, dando respaldo legal a los protocolos que ya están aprobados y en marcha por el Gobierno de Canarias, hasta el campo laboral, que es fundamental para las personas trans que siguen teniendo unas tasas de desempleo inasumibles. Una ley que tratará el ámbito de la comunicación, el ámbito del ocio, el ámbito de la seguridad, que tratará absolutamente todos los ámbitos, que trata de la formación de los empleados públicos. En definitiva, es una ley que va a venir a garantizar el derecho a la no discriminación de las personas trans e intersex en todos los niveles de la administración y de la política pública. Es una ley muy necesaria, porque ahora mismo estamos asistiendo a una violación de derechos humanos y a un nivel de violencia y de sufrimiento innecesario absolutamente inasumible, y es una ley urgente, porque es una ley que viene a modificar la ley 8/2014, que llega tarde, porque es una ley que tendría que haber llegado hace varios años cuando empezamos a trabajarlo con el gobierno, pero que al final llega, y que esperamos que con la unanimidad que hay entre los colectivos sociales y la unanimidad que ha habido en los partidos políticos al presentarla, sea una ley que cuanto antes vea la luz y cuanto antes nos permita seguir mejorando la vida y seguir evitando sufrimiento a las personas trans e intersex en Canarias. Gracias. Si tienen alguna pregunta. Esta es la misma ley que me parece que lo dijiste antes, que venían trabajando con el gobierno anterior y que no llegó a presentarse, ¿no? Entiendo que se mantiene el mismo espíritu y la misma letra, ¿no? Exactamente, esta es una ley que los colectivos estuvimos trabajando durante mucho tiempo y que nos costó llegar a consensuar un texto único entre los 14 colectivos. Ese texto fue presentado al gobierno anterior, la Dirección General de Políticas Sociales del anterior gobierno la asumió, pero no pudo llevarla a trámite porque la legislatura finalizó. Y en esta nueva legislatura se ha decidido seguir otra estrategia, que es en lugar de tramitarlo como un proyecto de ley del gobierno, tramitarlo como una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, no es solo una ley que tenga el aval de todos los colectivos, sino que fue asumida por el gobierno anterior y ha sido asumida por el actual gobierno y presentada por todos los grupos parlamentarios.
Esperemos que este nivel de consenso permita aprobarla por unanimidad, como fue aprobada la Ley 8/2014, y que permita además que su tramitación no se alargue en el tiempo, porque es una ley que si no hubiera acabado la legislatura anterior tendríamos que haber tenido hace ya un año. El hecho de que esta ley se apruebe, pues previsiblemente se vaya a aprobar, primero que la ley que se pretende aprobar a nivel estatal, algunos de sus preceptos igual no se pueden desarrollar, ¿no? Entiendo. Esperar a que esa ley pueda caer, o como... No, la ley está pensada para desarrollar competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias y que se pueda desarrollar plenamente. La ley va en consonancia con los principios de las leyes LGTB y trans estatales, porque al final el movimiento LGTB tenemos muy claro cuáles son los objetivos. Son la despatologización, el fin de las mutilaciones genitales a bebés intersex y el fin de la discriminación. Tenemos los objetivos, son comunes y los tenemos muy claros. Es cierto que esta ley no puede cambiar cosas como el registro civil, eso solo lo podrá cambiar una ley estatal. Pero sí es verdad que esta ley permitirá a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tratar a las personas trans con su nombre y su sexo sentido, incluso aunque en el DNI ponga otra cosa. Es una ley que, sin interferir en competencias estatales, sí dota a la comunidad autónoma de posibilidades y además de obligaciones de tratar a las personas trans de acuerdo a su identidad real. Estamos hablando de esperar que la tramitación sea lo más breve posible, para los plazos que puede requerir la aprobación de esta ley. Y luego siempre uno pregunta por las fichas financieras que están vinculadas a la ley. Hay algunas cosas que quizás no necesiten tanto, pero hay otras que, por ejemplo, para mejorar la tasa de desempleo, supongo que habrá una inversión y una serie de planes concretos que tienen ya previsto. Por eso hay que ahora empezar a desarrollar. Sí, esperamos que sea lo más rápida posible la tramitación de la ley, porque además los grupos parlamentarios se han comprometido a hacer una tramitación ágil porque entienden la necesidad y la urgencia de la aprobación de esta ley. A los colectivos nos encantaría verla antes de que terminara este periodo de sesiones y esperamos que los grupos parlamentarios sean capaces de llevarla a cabo antes de ese tiempo. Ese es al menos el compromiso que tenemos y el que esperamos que se cumpla. La propia ley establece que tiene que tener suficiencia financiera de recursos para poder llevar a cabo todas las acciones que establecen. Al final esa es una cuestión presupuestaria. Es una ley que entendemos que no tiene una carga presupuestaria muy grande porque casi todos son compromisos políticos de tratar a las personas como hay que tratarlas y de prohibir conductas discriminatorias. Sí es cierto que habrá cosas como la formación de empleados públicos que puede llevar un desembolso económico, pero entendemos que del gobierno que ha impulsado también la presentación de esta ley habrá un compromiso económico por su parte para poder sacarla adelante. ¿A qué sector se prepara esa formación? ¿Se lo tienen en mente en estos momentos? Entiendo que tanto social, humanitario, pero transversal. Sí, la formación tiene que ser absolutamente transversal porque al final las personas trans estamos en todos los ámbitos de la vida, no nos limitamos exclusivamente a ir al médico, sino que también vamos a centros deportivos, también aparecemos en los medios de comunicación, también tenemos encontronazos con las fuerzas de seguridad en ocasiones. Entonces, la formación tiene que ser transversal a todo el personal que desarrolle funciones públicas de cara al público. Sí es cierto que hay sectores sensibles como son el sanitario y el educativo y seguramente también el de las fuerzas y cuerpos de seguridad que son prioritarios, pero la ley contempla una formación a todo el personal público que trabaje de cara a la ciudadanía, porque tenemos derecho a que se reconozca nuestra identidad y se reconozcan nuestros derechos, nos trate quien nos trate, así sea un segurita en un polideportivo municipal. A nivel estatal sería necesario, primero, trasladar los principios que esta ley
hará efectivos en Canarias a nivel estatal. El principio de despatologización y autodeterminación del género de las personas trans, que no necesitemos la tutela de un médico para que nuestra identidad sea reconocida como tal, eso tiene que trasladarse a nivel estatal, tiene que trasladarse sobre todo a la normativa que regula el registro civil. Pero además, el resto de principios que contiene la ley, como por ejemplo la prohibición de las mutilaciones genitales a las personas intersex hasta que tengan edad suficiente para decidir sobre sus tratamientos médicos, la no discriminación en todos los ámbitos, la formación del personal de las administraciones públicas, un principio recogido en el ámbito comunicativo como es que la imagen que los medios de comunicación den de las personas trans no sea estereotipada y no se base en prejuicios. Todos estos principios son aplicables tanto a la administración autonómica como a la administración estatal y por lo tanto lo que necesitamos es una ley estatal que recoja para todo el territorio aquellos principios que vamos a aplicar aquí cuando se apruebe esta ley. Sobre todo, fundamentalmente, el cambio en el registro civil, que eso sí es algo que no se puede hacer desde el Parlamento de Canarias. Con esta ley vamos a hacer vanguardia a nivel estatal. Esta ley recoge muchas cuestiones que ya están recogidas en otras leyes, como la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o la Comunidad Valenciana, pero va a ser pionera en ámbitos como, por ejemplo, el sanitario. Esta ley va a tener la regulación sanitaria más garantista para las personas trans e intersex en el Estado español. Y en ese sentido esperamos que desde Canarias, que además esperamos sinceramente una aprobación por unanimidad del Parlamento de Canarias, podamos ser ejemplo para otras comunidades autónomas y para el Congreso de los Diputados, para las Cortes Generales, para que las personas trans e intersex podamos avanzar en derechos en este país, desde Canarias como punta de lanza y como avanzadilla. La regulación sanitaria es bastante extensa, es bastante exhaustiva en esta ley. Recoge en su gran mayoría el protocolo sanitario que ya está aprobado por el Gobierno de Canarias, aunque aún está en proceso de implantación, y el principio básico es el de la autonomía del paciente, el de que los tránsitos de las personas trans sean de la forma en la que esa persona lo determine, no de la forma en la que un profesional cree que debería ser. El principio de la autodeterminación viene tanto al género como al cuerpo. Tenemos que ser capaces de autodeterminar nuestros propios tránsitos, de decidir qué cambios son los que queremos hacer y qué cambios no queremos hacer. Sobre todo pensando en la integración de las personas no binarias, que son incluidas de forma expresa en esta ley y que suelen tener procesos de tránsito muy particulares y muy personales. La ley también contempla cuestiones organizativas en el ámbito sanitario, cambiando la organización que tenemos actualmente de las unidades de identidad de género, para generar un sistema más descentralizado en el que las personas no tengan que salir de sus islas de residencia, salvo para cuestiones más complejas, pero que no tengan que salir para cuestiones cotidianas de cambiar las hormonas o que les devuelvan la receta, les vuelvan a sacar la receta de los tratamientos hormonales. Y la figura del gestor de casos, que es una figura que nos parece fundamental, porque es una persona que aúna todo aquello que necesita una persona trans para el tránsito, desde las cuestiones hormonales a las cuestiones quirúrgicas, a las cuestiones de acompañamiento psicológico en el caso de que se necesite, porque la ley elimina la obligatoriedad de seguir un tratamiento psicológico para poder acceder a los tratamientos. Y es una ley muy garantista en el ámbito sanitario y bastante detallada. Nos hemos fijado en un modelo que ya existe, que es el modelo Transit de la Comunidad Catalana, pero lo queremos extrapolar no a esa unidad concreta, sino que funcione en todo el sistema canario de salud.
Si no hay nada más, muchísimas gracias.